En todos mis años de fe, esta es la primera vez que oigo decir que Dios ya se ha encarnado y está realizando la obra del juicio. Aunque esto no parece encajar con las nociones que tenía, es práctico y concuerda con la Biblia. He aprendido mucho de esta charla. No obstante, aún hay algo que no entiendo. Llevo más de media vida creyendo en el Señor. He trabajado incansablemente para Él y he estado atento a su segunda venida. Si ya ha venido, ¿dónde está su revelación? ¿Acaso Él me ha abandonado? Esto me ha dejado muy confundido. ¿Cómo explicáis esto? Me gustaría oíros. Sí. Estos años, todos hemos creído lo mismo. Hemos trabajado mucho para ser los primeros en recibir su revelación. Cierto. El hombre piensa que si cree en el Señor, trabaja para Él y espera vigilante su retorno, el Señor se revelará a él cuando regrese. Esta es una fantasía del hombre, pero no concuerda con la obra de Dios. Cierto. Los judíos fariseos recorrieron la tierra y el mar, difundiendo el camino de Dios. ¿Les dio el Señor Jesús alguna revelación cuando vino? En cuanto a los discípulos que seguían al Señor Jesús, ¿quién de ellos lo seguía porque había recibido su revelación? Ninguno de ellos. Podríais argumentar que Pedro recibió la revelación de Dios y reconoció que el Señor Jesús era Cristo, el Hijo de Dios. Aunque eso ocurrió tras llevar algún tiempo siguiendo al Señor Jesús y oyendo sus sermones y conociéndole un poco en su corazón. Entonces tuvo una revelación del Espíritu Santo y vio la verdadera identidad del Señor Jesús. Sin duda, Pedro no recibió ninguna revelación antes de seguir al Señor Jesús. Esto es un hecho. Quienes siguieron al Señor Jesús solo pudieron reconocerlo como el Mesías después de haber escuchado sus sermones durante un tiempo. No lo siguieron tras tener una revelación que les permitiera saber quién era. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha descendido en secreto entre los hombres para realizar la obra del juicio. Millones de personas lo han aceptado y lo han seguido, pero nadie lo ha hecho tras haber recibido una revelación del Espíritu Santo. Seguimos a Dios Todopoderoso porque reconocemos la voz de Dios al leer su palabra y comunicar la verdad. Sí. Estos hechos demuestran que cuando Dios se encarna para realizar su obra, no da revelaciones a ningún hombre para que crea en Él y lo siga. Por no hablar de que en los últimos días, Dios expresa la verdad para realizar la obra del juicio. La manifestación de la palabra de Dios es su obra de los últimos días. Todos pueden oír la voz de Dios. Las palabras de Dios en los últimos días constituyen la primera vez desde la creación del mundo que Dios proclama su palabra a toda la humanidad y al universo entero. En el Apocalipsis, Dios dijo muchas veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los últimos días, Dios obra mediante su palabra y la verdad para encontrar a sus ovejas. Las ovejas de Dios oyen su voz. Los que oyen y entienden la voz de Dios son sus ovejas, son las vírgenes prudentes. Los que no entienden su voz son las vírgenes insensatas. En esto, cada hombre es clasificado. Esto demuestra lo sabio y justo que es Dios. Dios trata a todos los hombres con justicia. Cierto. Dios ha expresado gran parte de su palabra y su voz. Si aún no lo oímos ni lo reconocemos, ¿no somos unas vírgenes insensatas? Hay creyentes de todas las denominaciones que han oído la voz de Dios y se han vuelto hacia Él. ¿Acaso no son estos los tesoros robados? El Señor ha descendido en secreto para reclamar estos tesoros, para formar un grupo de vencedores antes de los desastres, con los primeros que hayan sido arrebatados ante el trono de Dios. Aquellos que esperan la revelación de Dios, pero no reconocen su voz en las palabras que Él expresa, puede decirse que no aman la verdad, no conocen a Dios y no son sus ovejas. Naturalmente, estas son las personas abandonadas y eliminadas por Dios. Como el Señor Jesús le dijo a Tomás: ¿porque me has visto, has creído?
Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Antes de eso, el Señor Jesús había dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cierto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Aquí se evidencia la sabiduría de Dios. Si Dios diera revelaciones al hombre para que creyera en él, ¿para qué seguiría diciendo que sus ovejas oyen su voz? ¿No es contradictorio? Dios decide quién es su gente, basándose en el hecho de que puedan reconocer su voz. Esto es la equidad y la justicia de Dios. Como veis, aquellos que no recibieron la revelación de Dios, pero reconocieron su voz y aceptaron a Dios Todopoderoso, son los auténticos bendecidos. De ahí que, al investigar el camino verdadero, lo importante no es recibir la revelación de Dios. La clave es conocer su voz en las palabras de Dios Todopoderoso. Quienes aceptan que su palabra es toda la verdad y lo aceptan a Él, son los auténticos creyentes, los que aman la verdad y ansían la aparición de Dios. Si el hombre solo espera recibir la revelación de Dios, resulta difícil determinar si esta persona ama realmente la verdad y conoce su voz. Quienes han aceptado el regreso del Señor, lo han hecho escuchando su voz y reconociendo que su palabra es la verdad, y aceptan su vuelta y la obra del Señor. Así es. Únicamente esas personas son arrebatadas ante Dios. Aquel que solo espera la revelación de Dios, pero no estudia las palabras que el Espíritu Santo dirige a todas las iglesias, será excluido y abandonado por la obra de Dios, y gemirá cuando esté atrapado en el cataclismo.